Muy buenas noches. Bueno, tuvimos unos segunditos de falla técnica, a lo parecer. Nos contarán después. Estamos hoy inaugurando una nueva exposición en la Alianza Francesa de Medellín, en nuestra galería Olivier Debré. Es un placer estar con todos ustedes. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Violaine Dupic. Yo soy la directora de la Alianza Francesa de Medellín. Y hoy estamos con el artista Juan Ricardo Mejía, artista y arquitecto, y nos acompaña también la curadora Liliana Hernández Obando, también museógrafa y directora de la Galería Plecto, Galería Espacio Contemporáneo. Es un placer inaugurar esta nueva exposición. Buenas noches, Liliana, buenas noches, Juan. Yo seguí sus consejos y como estamos abriendo una nueva exposición, entonces, chin chin, no podíamos olvidar el Salud, vinito francés, salud, santé. día de cóctel de inauguración. Así es, una nueva forma de Así cóctel de que inauguración. todos los que nos estén acompañando, de pronto abran un vinito o una bebida espirituosa para hacer presente esta exposición. Yo sé que muchos amigos están al otro lado escuchándome. Brindo por todos ustedes y porque nos están acompañando el día de hoy. Y yo me junto al brindis. Bueno, estamos en directo hoy en Medellín con Juan Ricardo y conmigo estamos en esa ciudad, pero también estamos en directo desde Miami, donde se encuentra actualmente Liliana. Y bueno, yo creo que hay gente de varias partes que nos están acompañando, entonces esperamos pasar un buen momento con ese evento. Vamos a, bueno, para empezar quisiera de pronto recordar un poco cómo nació esa idea de proponer ese tipo de proyectos virtuales. Es realmente la segunda vez que tenemos un recorrido, que proponemos desde la Alianza Francesa de Medellín, un recorrido 360, porque en marzo abrimos con dos artistas el año expositivo de la Alianza Francesa y bueno, fue muy interesante, muy agradable, vino mucha gente, fue una linda noche. Sin embargo, bueno, unos 10 días más o menos después de la apertura, tuvimos que cerrar nuestro centro cultural y nuestras tres sedes en la ciudad. Entonces, bueno, buscamos la manera de honrar nuestro compromiso cultural con la ciudad y nuestro compromiso también con los artistas que estaban programados en el año 2020 y de ahí juntando fuerzas es que, porque no estábamos preparados, la verdad, ni a nivel humano, ni a nivel técnico, ni a nivel financiero, pero bueno, repitiendo, juntando fuerzas de varios lados, conseguimos mantener ese compromiso. Así que hoy va a ser el segundo recorrido 360, pero es la primera vez que estamos abriendo realmente una exposición a través de esas nuevas modalidades a distancia. Entonces, bueno, celebro este momento. En este momento tenemos una hermosa exposición que es Palimpsesto, un proyecto escultórico y espacial que está en nuestra galería Olivier Debré. Y vamos a tener el honor, la oportunidad de visitar esa exposición desde la página web de la Alianza Francesa de Medellín, medellín.alianzafrancesa.org.co, y en compañía del artista Juan Ricardo Mejía. Eso sería el primer tiempo de este evento, y en el segundo tiempo tendremos una conversación entre el artista y la curadora Liliana, y finalmente dejaremos un espacio a las preguntas y respuestas del público. Así que por favor, no duden en participar, en enviarnos sus preguntas a lo largo de la visita y de la conversación, y al final las recopilaremos
y les daremos conocimiento de esas preguntas a Juan y a Liliana. Entonces, yo creo que podemos empezar, Juan, si estás listo, con el recorrido desde la página de la Alianza Francesa. Acá comparto mi pantalla. Antes de entrar a compartir unas breves palabras de agradecimiento, en todo este proceso ha habido una cantidad de personas vinculadas desde que inició, digamos, el sueño de hacer el proyecto en la Alianza, en cabeza de Jaime Tavera, que estaba en ese momento al frente de la situación y que me convocó pues a presentar la hoja de vida, a ti, a Violén como directora y al equipo de selección, que además hace un momento antes de empezar le decía, tomó la decisión categórica y muy importante de seguir adelante pese a la situación pues, de la pandemia. Y en vez de encontrar en esto, digamos, un momento de dificultad y crisis, más bien se transfiguró en un momento de oportunidades. Entonces, con el apoyo de Violén y con todo el equipo de la gente de la Alianza, aparte Isabel da Pena, que también me ayudó en la parte final en algunos elementos de la museografía, y Liliana, que hoy nos acompaña, que siempre ha sido un apoyo pues muy importante. Quiero pues darle las gracias a todas las personas que de alguna manera se han estado pues vinculando. Vamos a tratar entonces de hacer esto lo más divertido posible. Vamos a empezar haciendo un recorrido de la exposición. Voy a compartir aquí mi pantalla. E iniciamos este recorrido desde el interior de la pieza central. Aquí estamos apreciando la pieza del palimpsesto, donde se aprecia este territorio blanco, impoluto, completamente limpio, que es el origen de nuestra ciudad. Y vemos una caja que termina envolviendo y se constituye en el sustrato que empieza a proyectar unas trazas sobre el territorio. Vamos a hacer aquí un recorrido. Aquí van viendo en la parte superior y en las partes laterales, ven diferentes fragmentos del trazado de nuestra ciudad de Medellín y cómo esas trazas van definiendo con su patrón artificial una nueva morfología, una nueva geología urbana. O sea, es un proceso en el cual se va construyendo sobre un territorio original, se va construyendo, digamos, una nueva ciudad desde lo físico. Nos vamos a salir y vamos a mirar desde el centro del espacio. Allá al fondo vemos una de las piezas centrales donde se aprecia una obra que se llama Bajo el Cielo, que es una mirada de abajo hacia arriba, con un trazado de elementos arquitectónicos que prácticamente termina explotando un trabajo que es entre escultórico, instalativo y también de fotografía. Y vemos al fondo el texto propiamente del palimpsesto, donde se transponen diferentes historias construidas desde lo humano que ahorita más adelante vamos a poder profundizar. Aquí al frente vemos algunas de las obras de patrones urbanos, que son elementos donde se ven, digamos, fragmentos de trazados de ciudad con elementos construidos que se desprenden y también se explotan y van produciendo a partir de las diferentes capas, digamos, toda esa expresión urbana. Ahorita vamos a mirar en detalle. Allá al fondo se ve un nicho que es una pieza que a mí me encantó por todas las posibilidades que da, como metiéndose y prácticamente excavando sobre la pared del lugar y armando con 3 o 4 capas diferentes de profundidad
unos elementos bien expresivos. Al fondo vemos esta otra pieza que muestra, digamos, los patrones urbanos y toda la configuración de la ciudad sobre las laderas. Vamos a hacer unos recorridos. Entonces aquí estamos desde el acceso, vemos al frente esta pieza, la del nicho que les contaba. Ven 3 elementos superpuestos, al fondo el elemento construido de los poliedros en concreto aligerado y adelante las piezas metálicas en 2 layers diferentes de composición que terminan, como les digo, mostrando, digamos, esa arqueología urbana que se vislumbra. Aquí al frente podemos ver un detalle de esta pieza, de cómo se instala el elemento de los patrones, donde se ven los vacíos y los llenos que van constituyendo espacios íntimos, privados y colectivos públicos, que también se constituyen en espacios íntimos de las comunidades. Vamos a entrar a alguna de las imágenes donde se aprecia. Por ejemplo, aquí podrán apreciar estos vacíos que se ven acá. Aquí están expresados en positivo en los poliedros construidos en concreto aligerado. Este proyecto es un proyecto de escultura, pero es instalativo por completo. O sea, la idea es que todo termina haciendo una misma constitución. O sea, la idea era poder encontrar una expresión donde cada una de las piezas trabajara en conjunto y en conjunción con las otras, armando pues una misma imagen pues de la ciudad. Allá al fondo vemos esta otra imagen. Aquí se alcanza a ver alguna parte del texto, donde vamos contando historias que ahorita en la conversación con Lili les podemos narrar, que son ricas y además divertidas y llenas de sensibilidad, llenas de humanidad dentro de lo que es la manifestación física de la ciudad misma. Y bueno, esto es, digamos, el espacio completo, pues este es el recorrido. Después ustedes pueden entrar aquí a la página y mirar con detalle y detenerse. Más abajito de donde está el recorrido virtual tenemos una galería fotográfica en la cual ustedes pueden ver unas imágenes del espacio en general. Aquí la pieza central del palimpsesto con los patrones urbanos a la izquierda y en el nicho. La expresión que hay en la instalación de la mano derecha que estábamos viendo y el de bajo el cielo que ahorita estábamos apreciando. Entonces pueden entrar a mirar con mucho detalle cada una de las piezas. Es un trabajo producido a lo largo del último año, del cual estoy muy satisfecho y muy contento, porque se ha vuelto, digamos, conclusivo de un trabajo de investigación que se venía adelantando desde etapas anteriores, de lo cual también les ampliaremos ahorita detalle. Miren, aquí se aprecia, por ejemplo, todas las capas que se pueden explorar de esa arqueología urbana, de esos patrones y de lo construido que va quedando una vez borrado y reescrito sucesivamente. Hoy tenemos una manifestación. Esta ciudad, pues ustedes tienen conocimiento, me imagino, pero en los años, a principios del siglo XX teníamos 70.000 habitantes y el Valle de Aburrá era un territorio completamente natural. Hoy en solo Medellín tenemos más de 2 millones de habitantes y todas nuestras laderas están en unos niveles de ocupación supremamente grandes. Entonces, si hacemos una revisión de todo eso, ya hemos visto nuestra historia, cuántas veces la ciudad se ha
reconstruido, se ha reescrito, se ha borrado, y eso pues como fenómeno físico, pero detrás del fenómeno físico siempre está, digamos, una interacción humana muy fuerte, que somos pues todos los habitantes que vamos edificando y deconstruyendo todo el territorio. Entonces aquí pueden apreciar todas las imágenes, que les da pues una idea muy clara de cuál es la propuesta que se está presentando aquí en la exposición de la Alianza. Creo que esto les da una primera ilustración y los puede dejar antojaditos para visitar. Ya les he dicho algunos, la semana entrante podemos empezar a hacer visitas y mirarlo con mucho más detalle que lo que podemos mirar aquí ahora, pero nos da una idea muy clara de cuál es la cosa. Así que nuevamente, bienvenidos todos, que lo disfruten, y les propongo que nos pongamos a hablar un poquito con Lili de toda esta historia y de todo este proceso que se ha construido durante los últimos años desde la propuesta plástica que he estado desarrollando. Muchas gracias, Juan. Entonces, repito la dirección de la Alianza Francesa: medellin.alianzafrancesa.org.co, y como lo ha dicho Juan Ricardo, tenemos la posibilidad efectivamente de acoger pequeños públicos, de grupos de máximo de 5 personas. Hay que hacer una cita previa a través de Juan Ricardo. Bueno, también nos pueden contactar a través de la Alianza Francesa, y la idea es también entonces de completar esa exposición virtual por una exposición física para los que están interesados, y estamos muy felices de poder proponer también esas opciones. La verdad, luchamos un poco para el montaje. Fue en el momento en que todo iba a empezar cuando cerraron el centro por completo durante 15 días, finalmente reabrieron, en fin. Bueno, ahora es una satisfacción de poder decir bienvenidos también en pequeños grupos, como lo decía, en la Alianza Francesa a partir de la próxima semana. Entonces, bueno, podemos pasar a la conversación contigo, Liliana. Buenas noches de nuevo, y les dejamos un poco con esa conversación entre ustedes dos. Por favor, no duden en mandarnos sus preguntas, estamos muy atentos y nos encontramos dentro de un rato. Gracias. Muy bien, Violent, muchas gracias. Hola, a Lili. ti. A ti en primer lugar, Juan, muchas gracias, Juan Ricardo. Muchas gracias por la participación en este proyecto. Y creo que en este momento las gracias son dobles y triples y casi de un tamaño gigante, por todos los grandes esfuerzos que todos nosotros estamos haciendo. O sea, las personas en general, los artistas, los gestores, las instituciones culturales, el trabajar a distancia, a horarios diferentes. Entonces, todas esas variables complejizan mucho el trabajo, pero también lo fortalecen mucho. O sea, fortalecen otros lazos, fortalecen otras propuestas y fortalecen un sentido de agradecimiento muy especial que tengo con la Alianza Colombo-Francesa en representación de Violent, a Juan Ricardo Mejía, siempre por confiar en mis apreciaciones, en mi trabajo, y por extensión y por teletrabajo también a todo el equipo que hizo parte de este proyecto. Mis sentidos agradecimientos, y honro mucho la capacidad de trabajo y de reinvención que en este momento no solo la Alianza Francesa, sino muchas personas, incluida Liliana Hernández y Plecto, con lo que estamos teniendo. Entonces, es muy importante. Y como para empezar un poco a conversar con Juan, y ya nos contó de una manera general sobre
la nueva serie, la intervención espacial escultórica, palincesto. Yo quiero como devolverme un poquito como a lo que puede ser el inicio de una propuesta de arte, o simplemente de que en este momento Juan nos cuente cómo decide Juan Ricardo Mejía, con un bagaje desde la academia, desde sus estudios en el extranjero también, en arquitectura, cómo decide dar un paso y adentrarse al campo del arte, obviamente con los conocimientos desde la arquitectura. Hago un paréntesis, o sea, el marco histórico de muchos, de unos muy buenos artistas y grandes artistas regionales, primero fueron arquitectos y luego fueron artistas. Entonces ahí hay como una relación muy especial, muy directa, pero entonces es uno decir, también porque lo he leído y en conversaciones que yo he tenido con otras, con artistas que son arquitectos, me han dicho que primero quisieron ser artistas, pero que recurrieron o que llegaron a ser arquitectos y después a través de su experiencia hubo una suerte de devolución al origen del deseo de querer ser artistas. Pero también llegan a un punto donde esos dos lenguajes se integran, se complementan para crear un nuevo relato, una nueva historia dentro de la fusión de esas dos disciplinas. Entonces, en el caso de Juan Ricardo, pues me parece importante que lleguemos o conozcamos ese origen un poco. En estos días, Lili, estoy leyendo un libro de Wade Davis y ahí menciona que hacemos parte en este momento histórico de la humanidad de un periodo donde la mente racional domina la mente intuitiva, pero que en realidad la mente racional siempre es la esclava de la intuitiva, aunque en este momento estemos premiando por encima de todo a la mente racional. Digamos que la formación desde la arquitectura, que fue la que yo tuve desde finales, desde comienzos de los años 80, y he estado inmerso toda mi vida, aún lo estoy, y muy a gusto también, entre otras. Digamos que la formación tiende a estar en esa dualidad, pero con una preponderancia también grande del tema de la racionalidad. Entonces, cuando me empecé a meter en el mundo del arte, que es increíble, pero ya va a ser alrededor de 15 años. Yo creo que un poco más, Juan. Claro, porque... Más o menos. Sí, yo creo que desde desde la fuga que tiene una persona que hacer arte, cuando hablo de fuga, es la decisión de exponerse o exhibirse a través de la obra. Ya llevabas muchos años trabajando o al menos pensando cómo, sobre todo en la racionalidad tuya, cómo iba a ser esa metodología para salir al ruedo o a la escena como artista con tus primeras obras. Pero en todo caso, hice mención... Pero rayones distintos a ser arquitecto. Sí, pero hice mención a esta frase porque me parece que aplica muy bien pues, para la pregunta que me haces. Porque en todo caso, en el mundo del arte creo que hay que liberar al ser intuitivo. O sea, por encima de todo y dejar que se exprese desde la parte sensible, que realmente sea como resultado de una percepción que logre materializar y dar una expresión potente al respecto de alguna temática que ojalá sea tan contemporánea en cuanto a problemática vigente, que en ese sentido tenga también una vigencia y una fuerza muy grande como expresión artística, porque de alguna manera pues el arte a través de los tiempos
hablado según los fenómenos que se suceden, ¿cierto? Entonces, estando metido, yo estudié pues en la Facultad de Arquitectura de la Bolivariana, y era una facultad en aquel entonces que desconocía, entre otras, el territorio en el cual vivíamos. A pesar de estar en la ciudad de la gran violencia, pues ni siquiera íbamos a los barrios, ni nos enterábamos de qué pasaba. Pues sabíamos por las noticias como cualquier ciudadano, pero no hacíamos trabajos con las comunidades ni en los lugares que realmente son la constitución fundamental de nuestro territorio. Y después me fui a estudiar fuera, y ahí sí me metí en temas de pobreza urbana, y sí me metí en temas de sostenibilidad, en temas de comunidad y de entender proyectos a escala más macro y urbana, ¿cierto? Y allí, pues, desde la arquitectura, en proyectos de mejoramiento integral de barrios y eso, tenemos pues unas metodologías muy precisas, muy racionales, que definen procesos de documentación, de diagnóstico, formulan proyectos, elaboran proyectos, ponen en interacción diferentes sectores, diferentes disciplinas transversalmente para producir proyectos, pero pues había una cantidad de elementos, casi siempre me ha tocado trabajar en calidad de coordinador en este tipo de proyectos, que no es posible como racionalizar allí, hacen parte del patrimonio inmaterial, pues de las cosas que no son tan tangibles, que son parte de la historia contada, que son parte de las miles de fenómenos de orden social que se van dando en el territorio y que van haciendo, digamos, unas huellas y unas construcciones. Y entonces fue allí, pues, como que empezó toda esa necesidad. Al principio de mi trabajo artístico, digamos, yo no tenía tanta claridad sobre el asunto, quizás, y estaba más embelesado en hacer reconstrucciones muy desde lo formal, exclusivamente, pero a lo largo de los años claramente cada vez tomo más conciencia, y por eso me gusta cada vez más lo que estoy desarrollando desde el mundo artístico en ese sentido, porque ya pongo, digamos, en equilibrio toda esa parte sensorial, humana, arquitectónica, pero desarrollando, digamos, un lenguaje plástico que va caracterizando la obra. Es muy, muy importante lo que decís, Juan, porque casi siempre cuando se habla de intuición, la entendemos como una dimensión completamente distante y aleatoria de lo racional o lo programado o lo programático. Pero realmente cuando se llega a un punto de inflexión y también a un punto de diálogo por opuestos entre esa aleación, intuición con racionalidad, intuición con metodología, intuición con un pensamiento matemático, puede ser la chispa para generar unas nuevas historias. Y eso fue, pues, como desde tu experiencia, lo que pasó cuando empezaste a ver que esa posibilidad de observación y de estudio, ahorita dijiste algo muy importante, o sea, yo salí y empecé a estudiar la pobreza, pero entonces es muy paradójico porque empezaste a estudiar la pobreza y supongo que al salir a estudiar y a formarte, obviamente la formación era en unos países mucho más desarrollados que el nuestro. Entonces, esa pobreza te enseña a ver una pobreza endémica para que esa observación vaya creando un caudal de pensamientos y de análisis que realmente derivan en esa fusión entre arquitectura y arte para hacer tu obra. Simplemente. Pero es que además no estamos hablando de series todavía. Sí, pero es que además cuando, digamos, mencionamos el tema de la pobreza urbana, puede sonar un tanto peyorativo,
pero es que cuando uno se mete en los territorios, digamos, con menos fortalezas económicas de nuestras ciudades, también descubre, yo lo tengo supremamente claro, que son los territorios con mayor riqueza desde nuestra cultura y desde nuestra implantación en el territorio. O sea, yo estoy convencido de que Medellín, que cada vez tiene más difusión internacional, tiene mucha más oportunidad de ser reconocido por sus barrios, por sus laderas, por la arquitectura y por las características humanas de lo que ha sido todos los procesos de violencia y de resiliencia urbana que se han desarrollado a partir de eso, que en los barrios que tradicionalmente está todo más o menos constituido y organizado, ¿cierto? Entonces, digamos, son problemáticas que al final se constituyen en las oportunidades y en el carácter fundamental de los lugares. Muy bien, ahorita cuando estabas presentando la exposición, mencionaste como algunas categorías dentro, pues que hacen parte de tu trabajo y también como del recorrido que yo he tenido en tu trabajo por los años que hemos estado trabajando juntos. Hablaste un poco de interacción humana, hablaste de origen de la ciudad o ciudad-origen, porque son digamos, dos conceptos distintos, origen de la ciudad y ciudad-origen. Hablaste de una arqueología urbana que para muchas personas o en el lenguaje de los artistas, antropólogos urbanos, sociales y arquitectos, es un término que se acota, es muy popular, pues popular en el sentido que se usa mucho. También hablas de fragmentación, de vacío y desplazamiento. Entonces, son como unas categorías que para desarrollarlas, pues se necesitan, creo que 20 conversatorios vivos en Facebook y esto no va a ser el asunto pues, para este. Pero lo voy a conectar un poco otra vez con el palincesto, ¿cierto? Porque incluso desde el texto que yo escribí para la exposición, hago una relación entre estas palabras, sí, como tácitamente entre estos conceptos con la huella artificial en el espacio natural. Y toda esa huella artificial en el espacio natural provoca una alteridad. Y la alteridad provoca, o sea, esa alteridad altera el origen de la ciudad y la ciudad origen. Y también altera la arqueología urbana y produce unos desplazamientos, produce una fragmentación y realmente un vacío incontrolable que ya a la luz de la arquitectura y de los urbanistas, esos son unos terrenos mucho más complejos. Pero cómo Palincesto quiere relatar esas categorías y esas problemáticas reunidas en una expresión instalativa y escultórica a través de unos materiales que posteriormente vamos a hablar un poco de esa formalización y de los materiales que usas, pues, y que has venido de tus historias. Palimpsesto, bueno, digamos como definición, justamente habla de escrituras sobre escrituras. Pues es un término que como semiología se refiere a textos escritos unos sobre los otros, ¿cierto? Digamos, se importa el término a esta expresión, digamos, artística, porque está hablando pues de capas. Entonces, o sea, era el momento de trabajar como la posibilidad de expresar plásticamente como toda esa construcción de capas a través del tiempo. Entonces, cuento historias como esto, o sea, en el año, no muy lejos, por allá en el año 70, a muchos de los que están hoy acompañándonos les tocó mirar hacia la zona del Cerro Pan de Azúcar y ver las letras de Coltejer grandísimas con luces y la ladera completamente vacía y eran los 5 cerros tutelares completamente despejados, la ciudad estaba más en el valle, luego era la primera capa del sustrato natural vacío, ¿cierto? Después en el año 80
a finales de los 70 y a comienzos de los 80 empiezan a llegar habitantes en calidad de invasores, casi todos de la zona del oriente antioqueño y de algunas otras partes del país, y se empiezan a instalar en el territorio de manera desorganizada, toman propiedad de áreas que pertenecen al municipio, se instalan de manera muy precaria. En el año 81 hay una comunidad que está tratando de arraigarse a ese lugar, y el 13 de noviembre justamente de ese año del 81 se enteran que el municipio, pues, o la policía va a ir a sacarlos de allá porque los tienen que sacar, y ellos todos se arman, ponen barricadas con llantas, con cosas, se protegen y logran que la policía no entre. Y desde ese entonces el barrio se llamó así, o sea, 13 de noviembre, y es un barrio que queda ahí en las bases, pues, de ese gigante del Pan de Azúcar, que empezó a dejar una huella y era al principio muy precaria. Pero después han pasado ya 30 o 40 años, y entonces esto se ha ido consolidando, se ha ido organizando. A mí me toca entonces entrar en el año 2014 a trabajar en un proyecto de mejoramiento integral de barrios, donde estamos tratando de construir sobre lo construido, seguir reescribiendo sobre lo que allí ya había, volver a reinterpretar aquello. Entonces hoy ya es un barrio que tiene unas posibilidades de acceso diferentes, tiene unos nuevos metrocables, tiene unos espacios públicos de mejor calidad, tiene unos equipamientos diferentes, la vivienda ha ido mejorando, se han ido instalando cosas y se siguen construyendo historias humanas. Y bueno, y ahí está al lado la historia de la Casa Vivero, que fue una casa donde se mataba a la gente y se partía en pedacitos, y hoy es un centro cultural con una raíz impresionante. Los territorios de nuestras ciudades se han armado así, a punta de capas. Entonces, ¿qué quería yo en esta exposición? Pues contar un poco de esas historias, por eso las escribí algunas ahí sobre el ¿Y tenés muro. alguna historia? Porque desde el principio, pues tu trabajo ha estado muy signado sobre el estudio de los barrios, sobre todo por las visitas absolutamente obligadas que te toca hacer por tu trabajo. Historias, Lili, son historias, por eso, contanos, salgámonos un poquito también como de lo técnico, ¿cierto? Contanos una historia que te haya asignado bastante, no solo desde tu cerebro de arquitecto ni de artista, sino como persona, porque finalmente ese es el core del asunto. Pues, o sea, posteriormente fuiste arquitecto y después artista, y ya pues estamos en un camino mucho más amplio de representaciones y de expresiones, pues, digamos, plásticas o intelectuales o de disciplinas, muy pluridisciplinar. Pero, ¿cuál ha sido una así que te acordés? Pues esa que les acabo de contar del 13 de noviembre me parece una historia bellísima además. Sí. En estos días estuve escribiendo un cuento en torno a esa historia por lo bella que me parece, pues cómo una comunidad logra imperar y permanecer, y además fortalecer el territorio, y está lleno de líderes, gente espectacular que siempre está trabajando por su comunidad y por mejorar el territorio. Pero ahí al lado está Villatina, que también muchos de nosotros somos suficientemente viejitos para acordarnos. Por allá, hace ya más de 30 años, una mañana que nos levantamos y nos enteramos que se había rodado la montaña y se había llevado pues más de 500 personas, ¿cierto? Entonces el territorio natural estuvo al principio impoluto, y después llegó un día y se llenó de gente, y esa cantidad de gente, la misma naturaleza la borró, y después volvió y se instaló, y ahora tiene, digamos, unas comunidades distintas, y se ha organizado un parque en ese territorio, que es un territorio de alto riesgo, y es un espacio público que la comunidad empieza a apropiarse.
o por el lado de esfuerzos de paz, donde están, digamos, una cantidad de inmigrantes, esfuerzos de paz, y en la parte de abajo Unión de Cristo, y Unión de Cristo son todas comunidades afro, provenientes del Pacífico colombiano. En cambio, en la parte de arriba son provenientes del oriente antioqueño. Entonces, cómo se arman esas polaridades, y aparecen personajes impresionantes que montan proyectos de una construcción tremenda. Hace algún tiempo fui con unos invitados internacionales a un evento en un sitio que se llama Casa Diversa, liderada por una persona que se llama John Restrepo. Y me decía, pues estuvo en una conferencia que él dio, y me decía, o sea, este señor es un conferencista con mucha más alma y más conocimiento que quizá algún catedrático de alguna universidad importante en el mundo, ¿cierto? Igual Ignacio Arango en el 13 de noviembre con su trabajo continuo, pues que son impresionantes por eso, pues porque, o sea, todas las comunidades están tallando permanentemente, digamos, sus lugares para mejorarlos, para hacerlos más habitables y más contundentes, ¿cierto? Entonces, digamos, desde la arquitectura uno puede ayudar a desarrollar proyectos específicos, desde la vivienda, desde el espacio público, desde los equipamientos, desde todo esto, y ponerles pues toda su alma para que sean lo mejor desarrollados posibles en la medida de las posibilidades y de los recursos que haya. Pero en una exposición de arte como esta es la oportunidad de poder narrar estas historias y además de explorar plásticamente, sin ser demasiado anecdótico, sino pues haciendo un desarrollo pues concreto y potente de esto. Eso te iba a preguntar, o sea, lo que ha producido para Juan, la experiencia desde el arte es como llegar a unas dimensiones y a unos escenarios completamente distintos, lo que la arquitectura a veces no puede decir. O sea, no porque no tenga los argumentos técnicos, académicos, metodológicos, sino porque es una disciplina donde, o sea, donde la demarcan una cantidad de aspectos muy exactos. No es que el arte tampoco no sea exacto, pero navega en otros mares mucho más amplios, donde se puede dar uno mucho más permisos. Sin duda. Sí, sin duda. Entonces, sigue siendo una rara vez, es raro, es extraño, porque sigue siendo una combinación muy particular. Pero en el punto o en el momento en que uno le entienda, si uno está enfocado dentro de esos dos universos para producir algo, para producir conocimiento interior, conocimiento exterior desde poner en escena una obra de arte, se puede llegar a construir un nuevo estado del arte del artista. Yo bien recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, que era también otro tiempo, en los 90, a nosotros no nos enseñaban la exactitud que en este momento incluso los artistas por sí mismos tienen que aprender a navegar y adentrarse en unos terrenos mucho más específicos y mucho más precisos para poder incluso desarrollar sus obras y formalizar sus obras de arte desde una precisión y desde una factura que realmente la factura en una obra de arte determina muchas cosas. Vamos a pasar un poco como al campo de la formalización. ¿Qué podemos decir que es una formalización de una obra, Juan? ¿Qué utilizas vos para hacer posible todas estas historias que nos estás contando? Todo este bagaje investigativo, sensorial, intuitivo, racional, y lo vas depositando y lo vas construyendo en una filigrana industrial
para darle cuerpo y después volverse como el nombre de palincesto, ¿sí? Intervención escultórica y espacial. Pues Lili, tal vez pues has visto a lo largo de estos años, digamos que tradicionalmente para una persona corriente la escultura será expresada en unos materiales asimilados de otras épocas, en tallas en piedra y en bronce y en otro tipo de cosas. Pero claro, en un trabajo que viene desde una reflexión urbana, pues tiene que ver con la materialidad propiamente de la ciudad. Pues, contanos específicamente qué materiales encontraste, porque ese es otro camino. No. O sea, es otro camino para el artista llegar a ese matrimonio tan especial que, o sea, que su obra le permita el desarrollo al material y que el material le permita el enriquecer la formalización a la obra, a la idea, porque eso no es tan fácil. Ahí hay muchos equívocos, muchos artistas se equivocan en eso, y eso es una carrera muy, muy larga. Lili, pues, o sea, yo estaba interesado desde que empecé a hacer, pues, producción artística, también, pues, en una elaboración de la formalización muy precisa, también desde mi procedencia de la arquitectura. Entonces, yo creo mucho en que la obra de arte, además de ser correspondiente a la contemporaneidad, potente desde la conceptualización, tiene que encontrar una formalización, una materialidad y unos valores compositivos y una potencia desde la forma también grande. Entonces, pues creo que hacer escultura o proyectos instalativos en este momento, en el 2020, donde tenemos una cantidad de tecnologías al servicio, también pues sería un despropósito y una tristeza por no aprovecharlo, ¿cierto? Entonces, pues trabajar con el metal, pero no con el metal tradicionalmente intervenido, sino con la posibilidad de cortarlo industrialmente, de doblarlo, de plegarlo, de encontrar en él la posibilidad de producir sombras y luces, la posibilidad de revisar el concreto, pero quizá no el concreto evidente pues de la pieza sólida, sino por ejemplo en este caso con una experimentación a través de elementos mucho más frágiles, livianos, y producir elementos de concreto como los poliedros que vieron en varias de las obras, que son aligerados, son elementos en realidad muy frágiles pese a su aspecto pétreo y muy fuerte. O coger elementos como la madera, pero pulirlos y llevarlos a esa característica de lo que yo quería ilustrar de ese territorio inicial blanco, impoluto, perfectamente pulido y perfectamente inmaculado, para que se convirtiera en un lienzo en blanco para poder proyectar lo que las siguientes capas, lo que la ciudad encapsula y vuelve, digamos, pues lo envuelve y lo deja completamente encerrado y lo deja preso pues dentro de sí mismo. Entonces es una exploración de muchos materiales y de técnicas también nuevas que abren posibilidades, y eso he estado explorando en estos últimos 15 años, tú dices que más tal vez, muchas alternativas, imprimiendo fotografía. Me gusta muchísimo, por ejemplo, eso, pues tomar mano de mi documentación fotográfica, que es infinita. Cuando me voy a hacer mis trabajos de documentación a los barrios, pues, o sea, mi computador tiene miles y miles y miles de fotografías que después empiezo a depurar en fragmentos. Por ejemplo, cuando hice Genius Loci, a separar por fragmentos y después articular esos fragmentos distintos. Entonces, la fotografía con la piedra, con la madera, pero con el metal. Es otro palincesto. Ese es otro palincesto. Vamos, quiero ser más específica con los materiales, si me permitís. Entonces, aquí, dentro del texto que escribí,
Esta serie Palimpsestos nos enfoca en una lectura contemporánea sobre los conceptos de ciudad y naturaleza, los cuales transferidos a diversos medios plásticos y técnicos como lámina de acero cortada y plegada, pintura electrostática, plexiglas, concreto aligerado, madera aglomerada intervenida con corte láser y fotografía digital, el artista magistralmente traduce la pregunta sobre el viaje del tiempo que recorre la ciudad obligada a sus movimientos. Es así, ahorita hablabas sobre lo pétreo y lo fuerte, y a mí me parece, por ejemplo, no sé si tu trabajo ha sido consciente o tu idea ha sido consciente de esa gran paradoja de las construcciones actuales. Como pétreo fuerte es la gran paradoja de los edificios. Vos decías, es que es como la fragilidad, es parece pétreo fuerte, pero es muy débil, es muy frágil. Hablemos un poco de, volviendo a tu transversalización de como arquitecto y como interventor desde esto, ¿qué pensás de las nuevas edificaciones de la ciudad donde parecen pétreas, fuertes, pero son débiles? Sí, y la ciudad se cae, eso se tiene que volver a reconstruir. Pero imagínate en los barrios de constitución precaria aún más, ¿cierto? O sea, cuando nosotros hacemos un reconocimiento, por ejemplo, de una consolidación 4 puede ser una vivienda hecha con plástico, con unas tablas de madera, algunas tejas metálicas puestas unas con las otras que van definiendo unos pequeños cambuches, ¿cierto? Y cómo empiezan a evolucionar y a cambiar y se van solidificando de alguna manera. Entonces, sí, pues, o sea, los barrios son completamente frágiles en su materialidad, pero al final también terminan siendo súper contundentes y súper fuertes en su expresión y en la organicidad en que se van adaptando, pues, al territorio, ¿cierto? Además hay otra cosa que yo creo que es muy importante y lo vengo explorando desde el anterior trabajo, y es todo lo que es intangible, ¿cierto? O sea, digamos, ir y descubrir una casa o un edificio de equipamiento o alguna cosa, uno puede ver que tiene la teja de tal manera o la fachada o los colores y esto. Pero hay otra serie de cosas que tienen que ver con, por ejemplo, con las sombras que se proyectan, depende de la luz que le dé un día o el otro, y con los personajes con los que uno se cruce al llegar, ¿cierto? Porque se puede encontrar con el más afable de todos, pero también puede encontrarse quizá con alguno que sea muy agresivo, lo que cambia por completo la percepción del territorio. Entonces, son como los barrios de las mil caras, la ciudad de las mil caras, ¿cierto? Entonces, por eso siempre hablo yo de la construcción muy fragmentaria que al final termina recreando pues una imagen. O en este caso, abandonando un poco ya el criterio del fragmento y más bien recuperando el criterio de las capas, donde se van equiparando unas a las otras y se van borrando y se van construyendo unas sobre las otras hasta terminar construyendo esa gran imagen que es la que percibimos hoy. Y en 5 años que volvamos va a ser otra diferente, ¿cierto? O sea, son en permanente transformación. Bueno, esto me da pie para mostrar algo, pues porque estabas hablando ahorita de Genius Loci y de las exposiciones anteriores. Bueno, aquí pues, haciendo uso también de lo análogo. Esto lo pueden encontrar en la página web de Juan Ricardo, en la página web de Plecto, porque en Plecto fue digamos, el white box o el receptáculo donde sucedieron las 2 exposiciones anteriores de Juan Ricardo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta primera exposición que fue en Plecto, que es Genius Loci, ¿sí? Genius Loci con Ciudad Vientre y el color de la sombra. El color de la sombra. Entonces ahorita estabas hablando un poco de esos espacios misteriosos y esos espacios no espacios que encontrabas en tus recorridos, en las casas, a través de los materiales, de la conjugación y del traslapo
y del traslapo de los materiales, y de ahí, por ejemplo, sucede este tipo de obras, ¿cierto? De esculturas. Que dejan entrever a través de los fragmentos, imágenes de otros fragmentos de la ciudad. Y en interiores íntimos, Lili, por ejemplo, en interiores íntimos, por ejemplo, había dos variantes que eran lugares de luz y tectónica urbana, y por ejemplo, lugares de luz. Íntimos. Sí. Por ejemplo, lugares de luz eran fotografías de sombras de los lugares, o sea, ni siquiera eran construcciones a partir de lo material, sino construcciones a partir de lo inmaterial. O en tectónica urbana, que eran las tomas de fotografías de espacios interiores, de esas casitas chiquitas sin ventanas. Esta es la instalación de Custodia, Antioquia, que es tectónica urbana, sí, también. Este fue el alfabeto urbano, que era, digamos, ahí se separaron todos los elementos componentes de Genius Loci y armaron esta instalación Muy bien. Entonces, quiero que no sé cuánto tiempo tenemos. Ninguno, yo creo. Ninguno. Yo creo que muy interesante todo, pero yo creo que sí, de pronto unos 5 minutos más y pasamos a las preguntas del público. Porque sí me gustaría oír las intervenciones del público y hablar un poquito con ellos. Esto casi es un acto simbólico, pues porque estamos entre lo virtual y lo análogo. Entonces, aquí tenemos entre el palincesto digital y el palincesto análogo, ¿sí? Con hojas aquí puesto, ¿cierto? Entonces, este es el producto también análogo y físico que un artista, pues gratamente, en este caso, Juan Ricardo, trabaja mucho por tener este palincesto, este documento. Entonces, en estos libros, en estos catálogos también se puede encontrar una historia más extendida de todas sus obras, de todas sus series, de los escritos de curadores, de mis escritos, de otras personas, y sería fantástico. Yo creo que esto también está en ISU, ¿cierto? Está en un evento digital, ambos, que lo pueden buscar. Entonces, haciendo, digamos, uso de mi soporte y de mi propaganda en un buen sentido, quiero cerrar esta conversación. Entonces, ¿cuál es el sentido de la progresión de tu obra, de todas estas series, interiores íntimos? Incluso me remito a Polimorfismos, que hay otro catálogo por ahí, y luego donde hay una compilación importante de tus obras, de tus series, luego interiores íntimos y otros pequeños que has sacado. Esa progresión de todas esas series para llegar a palincesto. ¿Cuál es esa correlación que encontrás en todas? Obviamente la hay, pero no necesariamente la tengo que escribir yo, ni un texto. Sería, en tus palabras, magnífico. No, y es muy complejo pues hacer una descripción tan compleja y ya pues sin tiempo, pero básicamente pues digamos ha habido un interés en descubrir que lo que te dije ahora, que las ciudades obedecen, digamos, a lecturas completamente fragmentarias. Esto desde lo físico, esto desde lo humano, esto desde lo material, esto desde lo inmaterial, ¿cierto? Entonces, en los trabajos anteriores había mucho interés por deconstruir y quedarme con los fragmentos. Después llegó un momento en que los fragmentos terminaron expresándose de manera directa y mostrándose en obras como la que ilustrabas ahora del alfabeto urbano, que me parece que es una obra que hace un hito pues importante del proceso del trabajo. Pero posteriormente, pues ahora en esta reflexión, he decidido como incorporar varios de esos fragmentos y agruparlos en capas, en layers, y por eso en este momento estoy en esa tarea, pues como de revisar la ciudad como una construcción de capas desde todos los ámbitos que te acabo de mencionar. ¿Para dónde sigue? Yo me imagino, definitivamente pues mi trabajo creo que seguirá siempre en este ámbito, o sea, yo soy esencialmente
arquitecto-artista, o sea, no soy ni lo uno ni lo otro, o sea, las dos cosas son lo mismo. Ya no se pide la definición, ya se No, pide la amplitud y la no, multiplicación. lo menciono porque en ocasiones, digamos, dicen, pero ¿cómo así? ¿Pero este es arquitecto o es artista? No, es que yo soy uno solo. O sea, a mí no me pueden partir porque yo soy uno solo. Es la expresión de un trabajo donde estoy justamente revisando algo que me parece que es completamente pertinente, completamente contemporáneo como problemática, nada más pertinente a todos que el lugar donde vivimos, ¿cierto? Es una reflexión en torno a temas urbanos, pero haciendo una exploración desde lo plástico. Muy bien, Entonces, Juan. por ahí sigo. Muchas Muy gracias, Lili, bien. por tus preguntas. No, Ahora sí, sí. que nos ayude Violén a ver si logramos hablar un A poquito con la responder las gente o que nos cuenten preguntas del cositas. público. Pues Juan Ricardo, hablando de las relaciones entre la ciudad y la naturaleza y también remitiendo un poco a lo que tú decías cuanto a la idea de palimpsesto y con una primera capa que sería como el territorio blanco, inmaculado. Tenemos acá una pregunta de Oscar Álvarez que quisiera preguntarte lo siguiente. La ciudad está en constante movimiento y crecimiento. ¿Ve la ciudad como un elemento invasivo frente a lo natural, frente al paisaje? Hola, Oscar, qué rico que nos estés acompañando. Sí, saludos, Eh, Oscar, muy querido. sí, pues definitivamente las ciudades, de las nuestras particularmente, tienen un impacto tremendo sobre el paisaje natural, ¿cierto? O sea, han sido unos crecimientos exponenciales completamente invasivos. Digamos que yo no estoy tratando como de calificarlo, pues porque uno podría decir, bueno, esto es un fenómeno negativo, quizás sin duda lo es. Solamente estoy tratando de ponerlo sobre la mesa como un tema de discusión, porque en este momento seguimos creciendo exponencialmente. Vuelvo y les ilustro. A comienzos del siglo habíamos 70.000, hoy hay más de 2 millones y pico, y hay casos en Latinoamérica o en Colombia de peores magnitudes, ¿cierto? Donde los territorios naturales realmente están impactados de una manera completamente negativa. Desde los proyectos de arquitectura y de mejoramiento justamente nos centramos en eso. ¿Cómo tratar desde las problemáticas que hay, encontrar oportunidades para que los territorios que ya no podemos borrar, porque no podemos pasar unas aplanadoras y exterminar toda la población para volver a dejar el territorio inmaculado, eso no tiene ningún sentido, ya las cosas están hechas, existen per se, entonces es simplemente encontrar unos procesos de equilibrio que permitan que esa estructura base natural sea compatible con lo que está existiendo y se está construyendo desde la ciudad contemporánea y desde los fenómenos sociales y humanos. Bueno, hay otra pregunta que nos viene desde Brasil y la hace Guillermo Fernández García. Nos dice lo siguiente, nos dice que conoce Colombia, que conoce incluso Medellín y pregunta, ¿la pobreza nos hace más cercanos a nuestros pueblos? ¿Los artistas latinoamericanos serán artistas políticos por naturaleza? La pregunta es compleja. Yo creo que al final, pues las reflexiones artísticas siempre tienen una connotación política, en tanto plantean situaciones para criticar y para racionalizar y para revisar de manera conjunta, ¿cierto? Entonces, evidentemente, digamos que yo soy un artista colombiano que vivo en una ciudad como Medellín, luego mi trabajo corresponde a lo que me toca experimentar. O sea, mi narrativa sería incoherente, considero yo, en tanto se dedicara a revisar otras realidades. O sea, yo estoy viviendo, siendo parte de una Colombia y de una Latinoamérica que tiene pues esos fenómenos físicos, urbanos, humanos y sociales
y es mi deber como hablar de ellos, ¿cierto? Entonces, en tanto a eso, sí me parece que tienen, digamos, esa connotación política entendida de esa manera, no de la otra que de pronto puede prestarse a otras interpretaciones. Yo quisiera contestar esa pregunta rápida. No sé tampoco cuánto tiempo tenemos. O sea, yo No, creo que, pues, tranquila. que la diferencia es desde los conceptos. ¿Qué es lo político y qué es la política? Son dos conceptos completamente diferentes, obviamente muy extensos, pero pienso que la posición política de un artista es inherente a la posición política que todo ser humano, incluso no siendo artista, debe tener, porque la posición política es simplemente es la respuesta de existir en un territorio y de relacionarse con ese ecosistema territorial que le permite multiplicidad de interacciones. Entonces, el sector médico se relaciona políticamente de una manera, el sector de los artistas son políticos desde la política de una manera, los arquitectos también, porque tienen que estar simplemente apuntando a unas dimensiones específicas de acuerdo a su especialización o a su experticia. Entonces, en el momento de los artistas, en todos los lugares que recorren los artistas desde sus formas o desde sus propuestas artísticas, vamos, pues hagámosla más fácil, no se puede fragmentar ni se puede excluir esa categoría inherente de la ciudad, del constructo que tenemos y del cual todos hacemos parte. Incluso hasta artistas que orientan su producción artística desde el realismo, desde lo figurativo, desde el cuerpo, desde el cuerpo realista, o sea, algo de posición hay política en el arte y todos tenemos que asumirla, pues indiferente y desprovista de fundamentalismos y sectarismos políticos, que eso es distinto. Eso sería lo político para mí. Sí, todos hacen parte de la polis. De la polis, claro. Bueno, una tercera pregunta, esa vez de Teresita Rivera Ceballos, que dice, hay una gran similitud de tu trabajo asimilado como arqueología urbana a las diferentes capas que permean nuestra sociedad y todos sus guetos. Hola, Teresita. Qué bueno también que estés aquí. Sí, Teresita, hola. Pues, Teresita, creo que lo que haces más que una pregunta es una aseveración. Pues, de alguna manera, todo lo que describes allí, pues, hace parte justamente de la constitución del trabajo. O sea, todas esas capas van armando una descripción de los diferentes grupos, de los diferentes guetos. Sí, así es. Creo que es una aseveración más que una pregunta. Bueno, una cuarta pregunta de Ignacio Arango que pregunta, Juan Ricardo, ¿qué le dirías a los mandatarios actuales frente a las realidades que comentas a través de tus obras? ¿Qué realidad se ha mantenido en tu cabeza que tramitar desde lo público político? Hola, Ignacio. Pues a Ignacio hace un minutico lo acaba de mencionar como uno de los líderes del 13 de noviembre. Con Ignacio hemos trabajado pues en nuestros proyectos de mejoramiento de barrios, él desde el ámbito de la comunidad, yo desde el lado de la academia,
en la construcción de proyectos. Pues Ignacio lo sabe, o sea, hay mucho por decirle al sector público. Yo creo que de todas maneras en Medellín, aunque nos quejemos de tantas cosas que todavía no se logran, pues también ha habido pues construcciones pues muy importantes a lo largo de los últimos 20 o 30 años, y no es sino mirar los territorios y sus evoluciones en ese sentido. Pero indiscutiblemente aún seguimos pues en pañales pues desde los logros. Yo desde el Arte Ignacio lo único que puedo hacer, y igual estoy convocando a algunas personas del municipio a que visiten la exposición y la conozcan, para justamente tocar temas y aprovechar tangencialmente para que se retomen situaciones que consideramos tú y yo y muchos otros son esenciales para poder seguir desarrollando positivamente nuestra ciudad. Bueno, yo creo que ya llegó el tiempo de cerrar. Yo quisiera solamente concluir preguntándote, perdón, también algo. Tú hablaste de lo intuitivo hace un rato. ¿Cómo ves la presencia de la intuición en la arquitectura, Juan? Pues es muy importante. Esta semana estábamos en una entrega, yo dicto clases en la Facultad de Arquitectura en una línea que se llama Mejoramiento Integral de Barrios a estudiantes de último semestre. Y justamente algún alumno presentó un trabajo que, digamos, desde el checklist uno podría decir que cumple más o menos con las cosas que hay, pero le dijimos que era un trabajo un poco insípido y sin alma, y es justamente porque lo intuitivo no estuvo presente. Entonces, en la arquitectura también es de fundamental importancia que la aproximación a los proyectos, además de reconocer toda la suerte de elementos que se pueden racionalizar, tengan un componente que yo caracterizo o denomino de estómago, donde realmente haya, digamos, como una percepción un poquito más allá que logre que los proyectos se constituyan realmente la expresión de lo que se necesita para los lugares en coherencia con sus características morfológicas, económicas y sociales. Entonces es importantísimo, y en el arte total. Sin eso no hay. No hay. No hay. No hay. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera despedirme de nuevo agradeciendo a todo el mundo que permitió hacer posible esta exposición. A ver si consigo de nuevo ir donde quiero ir, que es el recorrido para encontrar toda esa exposición, el recorrido 360, el texto de Liliana, acá están. Pueden ver también, escuchar también la entrevista que se hizo a Juan Ricardo in situ en la Galería Olivier Debré. Acá está el texto de Liliana. Muchísimas gracias, Liliana, por ese texto. Gracias por la participación en el proyecto. La galería, el recorrido 360, en el cual nos guió al iniciar este evento Juan Ricardo. Acá tenemos la galería fotográfica con las obras que están actualmente expuestas en la galería. Recuerdo que a partir de la próxima semana podremos agendar unos espacios con pequeños grupos debido al contexto. La prudencia es de rigor. Igual tenemos nuestro protocolo de bioseguridad aprobado, y entonces podrán agendar unas visitas en pequeños grupos de máximo 5 personas. Acá podrán encontrar información también tanto sobre Juan Ricardo como sobre Liliana. Acá está la ficha técnica. Muchas gracias
a toda la gente que hizo posible este proyecto. Y bueno, les mando saludos. Yo también quiero aprovechar la oportunidad para contarles que la próxima exposición que abriremos será el 17 de septiembre, también un jueves. Guardamos la tradición del jueves a las 6:30 y será en la galería La Otra, la segunda galería que tenemos abierta desde el año pasado en la Alianza Francesa. Nuestro artista invitado será más bien Jorge Alonso Zapata. Ya estamos iniciando el montaje, luchamos un poco para la pintura, ya está todo casi también en pie, o por lo menos está en camino. Entonces, bueno, será otro testigo de memoria y memorias de la ciudad. Yo creo que también puede ser interesante hacer un diálogo entre esas dos exposiciones y yo estoy segura que también podremos organizar esas visitas en pequeños grupos, tal como vamos a hacer con la exposición de Juan Ricardo Merilla Palimpsesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto y feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Dalen. Chao. A mí se me acabó la copa, ya saben. También. Todos los que quieran, no, yo ya me voy a servir otra, pero los que quieran visitar la exposición, tienen mi contacto, me llaman y me dicen qué día y empezamos a organizar los grupos y nos vemos así. Yo creo que es un valor extra ir directamente yo con 4 o 5 de ustedes y mirar una a una las obras y disfrutarlas. Yo creo que también eso tiene un valor súper especial. Así que aprovechen. Doy fe que es demasiado metódico y juicioso para hacer eso. Sí, así es. Aprovechemos este momento de crisis como una oportunidad para sacar algo bien interesante y realmente hacer difusión de este trabajo que ha sido un esfuerzo no solamente mío, sino de un equipo de gente muy significativa, al cual nuevamente quiero agradecer. Feliz noche para todos. Feliz noche, muchas gracias Juan, muchas gracias Liliana, que estén muy bien. Chao. Chao. Aquí. Sí, yo creo. Quedémonos nosotros un momentico. Eso. Ya no estamos transmitiendo. Creo que sí, voy a poner fin. Sí, claro. Feliz noche a todos.